Estoy listo para traducir la historia que has proporcionado al español, siguiendo tus instrucciones al pie de la letra, traducción completa, fiel al tono emocional y cinematográfico, en un español neutro, expresivo y sin jerga, apto para una audiencia diversa que incluya mexicano-americanos, latinoamericanos y españoles. Mantendré cada línea, escena y emoción exactamente como en el original, sin añadir ni omitir nada, respetando el ritmo y la profundidad emocional. Adaptaré términos militares como se indica, por ejemplo, Darorana veterano de guerra, Marine a Infantería de Marina Española, Navy SEAL a Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, y mantendré los nombres y lugares tal como están, a menos que una leve adaptación, como cambiar Alabama por Cádiz o Jalisco, sea necesaria para mayor realismo, aunque esto es opcional y no lo forzaré. Estoy preparado para comenzar. Aquí está la traducción. Dicen que era demasiado emocional, demasiado débil para operaciones de combate reales. Pero cuando 4 balas atravesaron el cuerpo de Evelyn Jones en el desierto de Afganistán, no se derrumbó. Tomó a 2 miembros heridos de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, y los llevó 3 millas a través de territorio hostil, mientras coordinaba ataques de artillería por radio. Antes de continuar, dinos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial preparado para ti. Lo que ocurrió esa soleada mañana de martes obligaría a toda una base militar a cuestionar todo lo que creían saber sobre la fuerza, el valor y lo que realmente significa ser un guerrero. La sesión informativa matutina en la base operativa avanzada Centinela comenzó a las 5:30 horas, pero Evelyn Jones llevaba despierta desde las 3. Estaba cerca de la tienda de comunicaciones, observando cómo el sol pintaba de dorado las montañas afganas. Sus manos rodeaban una taza de té que se había enfriado hacía media hora. A sus 23 años, Evelyn era una anomalía en la base. Nacida en Manchester, Inglaterra, se había alistado en el ejército estadounidense tras mudarse a América con su familia a los 16. Su acento aún conservaba rastros de sus raíces europeas, y sus respuestas emocionales a las duras realidades de la guerra le habían ganado una reputación que no podía quitarse de encima. Los otros soldados la llamaban lágrimas a sus espaldas, no con crueldad, sino con esa especie de afecto despectivo reservado para alguien que consideraban demasiado sensible para el verdadero trabajo de la guerra. Evelyn medía apenas 1,62 metros y pesaba 56 kilos. Pero lo que realmente la distinguía no era su tamaño. Era su tendencia a mostrar sus emociones abiertamente. Cuando se reportaban bajas civiles, sus ojos se llenaban de lágrimas. Cuando sus compañeros soldados resultaban heridos, mostraba una preocupación abierta que incomodaba a los veteranos de guerra endurecidos. En una cultura que valoraba el control emocional por encima de todo, las reacciones auténticas de Evelyn la marcaban como alguien que no podía manejar la presión cuando realmente importaba. La ironía era que ella era uno de los soldados más competentes técnicamente en la base. Sus puntajes en tiro estaban consistentemente entre el 5% más alto. Su conocimiento de coordinación de artillería era enciclopédico. Podía calcular soluciones de disparo mentalmente, más rápido de lo que la mayoría de los soldados podían hacerlo con computadoras. Hablaba 3 idiomas con fluidez y tenía una comprensión intuitiva del terreno afgano, adquirida tras meses estudiando la geografía y la cultura local. Pero nada de eso parecía importar cuando se asignaban las misiones. La tienda de la sesión informativa zumbaba con la energía del amanecer mientras ella se deslizaba dentro. Los mapas cubrían cada superficie, zonas rojas marcando bastiones talibanes, líneas azules indicando rutas de patrulla. El mayor Derek Harrison estaba al frente, su rostro curtido serio mientras se dirigía a los equipos reunidos. Evelyn encontró su lugar habitual cerca del equipo de comunicaciones, con su cuaderno listo, aunque ya sospechaba qué rol le asignarían. La misión de reconocimiento de hoy se llama Viento del Desierto, anunció Harrison, su voz cargada con la autoridad de 15 años en operaciones especiales. Tenemos inteligencia que indica objetivos de alto valor en el sector 12. Es una operación conjunta con la Unidad de Guerra Naval Especial 7. Necesito precisión absoluta y plena conciencia situacional. La pluma de Evelyn flotaba sobre su cuaderno mientras Harrison comenzaba a leer las asignaciones.
Rodríguez, tú lideras el reconocimiento. Thompson, tú te encargas de la vigilancia. Williams, tú estás en comunicaciones de punta. Los nombres continuaban, cada uno representando meses de entrenamiento conjunto, experiencias compartidas bajo fuego, competencia probada en combate. Pero cuando llegó a Evelyn, el tono de Harrison cambió ligeramente. Jones, tú manejarás la coordinación de comunicaciones de la base. Monitorea todo el tráfico de radio y mantén los informes de situación para el comando. Coordinación de comunicaciones de la base. Otra vez. Evelyn asintió profesionalmente, su expresión neutral a pesar del familiar pinchazo de decepción. A su alrededor, los miembros seleccionados del equipo intercambiaban sonrisas confiadas y discusiones tácticas. Ella podría haber sido invisible. Mientras la sesión se disolvía, captó fragmentos de conversación que le apretaron el estómago. Honestamente, me alegra que Jones no venga con nosotros, oyó susurrar al sargento Martínez a su compañero. Lo último que necesitamos en un tiroteo es a alguien colapsando cuando las cosas se intensifiquen. Es sólida con lo técnico, respondió Rodríguez. Pero el combate es diferente. Cuando las balas empiezan a volar, necesitas gente que pueda compartimentalizar. Ella siente todo demasiado. Evelyn fingió organizar sus notas, pero las palabras cortaron profundo. Había escuchado variaciones de esta evaluación innumerables veces, demasiado emocional, demasiado reactiva, demasiado propensa a quebrarse bajo presión real. No importaba que nunca hubiera fallado realmente en una situación de crisis. La suposición era que sus respuestas emocionales eventualmente se convertirían en una debilidad. Lo más frustrante era que entendía su razonamiento, aunque no estuviera de acuerdo. En situaciones de vida o muerte, el control emocional era crucial. Pero lo que ellos no entendían era que su inversión emocional no era una debilidad. Era lo que la impulsaba a estar mejor preparada, más informada, más comprometida con traer a todos a casa sanos y salvos. Esa tarde, mientras el equipo de reconocimiento se preparaba para su misión, Evelyn se sumergió en el estudio del sector 12. Memorizó cada marcador de elevación, cada posición potencial de cobertura, cada patrón histórico de movimiento talibán en la zona. Actualizó su conocimiento de las posiciones de artillería y revisó los protocolos de comunicación hasta que podía ejecutarlos en sueños. Nadie le había pedido que hiciera esta preparación adicional. Nadie lo esperaba. Pero Evelyn había aprendido que estar lista para una oportunidad o una crisis era la única manera de demostrar que la inversión emocional podía ser una fortaleza en lugar de una debilidad. El equipo partió a las 14 horas, sus vehículos desapareciendo en el calor ondulante del desierto afgano. Evelyn los observó desde el centro de comunicaciones hasta que fueron solo nubes de polvo en el horizonte, luego se instaló para lo que esperaba sería un día rutinario de monitoreo de charlas de radio y archivo de informes. No tenía forma de saber que al atardecer, todo cambiaría, que esa tarde soleada se transformaría en la situación de combate más intensa de su carrera militar, que su inversión emocional, su preparación obsesiva y su negativa a aceptar limitaciones se convertirían en la diferencia entre la vida y la muerte para dos miembros de la FGNE cuyos nombres aún no conocía. La primera señal de problemas llegó a las 15:37 horas, crepitando a través de la radio en forma de voces urgentes y entrecortadas que hicieron que la sangre de Evelyn se helara. Estaba actualizando los registros de comunicación cuando la voz de Rodríguez cortó el estruendo, tensa con un pánico controlado. Base, aquí viento del desierto. Estamos bajo fuego intenso. Repito, estamos bajo ataque en el sector 12 Alfa. Evelyn soltó su pluma y se inclinó hacia la consola de radio, sus manos moviéndose automáticamente para ajustar frecuencias y aumentar la fuerza de la señal. Alrededor del centro de comunicaciones, el personal detuvo sus actividades y se volvió hacia los altavoces. Viento del desierto, aquí base, ¿cuál es su situación?, respondió la voz del mayor Harrison desde el centro de mando contiguo. Múltiples hostiles, estimados de 15 a 20 combatientes talibanes. Nos estaban esperando, señor. Esto fue una emboscada. La voz de Rodríguez estaba puntuada por el distintivo crujido de disparos de rifle y el estruendo más profundo de explosiones de RPG. Tenemos 2 hombres caídos, uno crítico, solicitamos extracción inmediata y apoyo aéreo cercano.
Las manos de Evelyn se movieron por la consola de comunicación sin pensar conscientemente, cambiando a canales encriptados y estableciendo enlaces de comunicación de respaldo. Su respuesta emocional a la crisis, el mismo rasgo que hacía que otros dudaran de su preparación para el combate, ahora se traducía en un enfoque hipervigilante. Cada sonido, cada pausa en la transmisión, cada cambio en el tono vocal se registraba en su conciencia. Viento del desierto, el equipo de extracción está a 20 minutos, ¿pueden mantener la posición?, preguntó Harrison. Hubo una pausa llena de disparos antes de que Rodríguez respondiera. Negativo, señor. La posición está comprometida. Nos movemos al punto de extracción secundario, pero tenemos heridos que no pueden moverse rápido. Necesitamos apoyo de artillería para cubrir nuestra retaguardia. Evelyn ya estaba calculando soluciones de disparo antes de que alguien se lo pidiera. Había memorizado el terreno del sector 12, sabía exactamente dónde estaba el punto de extracción secundario y podía visualizar las probables posiciones talibanas basándose en los patrones de sonido que llegaban por la radio. Sus dedos volaron por la consola de comunicación, accediendo a los canales de coordinación de artillería. Rodríguez, dijo en su auricular, su voz firme a pesar de la adrenalina que inundaba su sistema. Aquí comunicaciones de base, ¿cuál es tu referencia de cuadrícula exacta? ¿Quién es esta? La voz de Rodríguez volvió, confundida por el protocolo inusual. Soy Jones. Necesito tu ubicación precisa para la coordinación de artillería, ¿cuál es tu referencia de cuadrícula? Hubo otra pausa llena de disparos sostenidos. Luego, la voz de Rodríguez regresó, profesional a pesar de las circunstancias. Referencia de cuadrícula 41 RQQ 1234567890. Pero Jones, no está certificada para artillería. Lo tengo, interrumpió Evelyn, sus manos ya ingresando coordenadas en el sistema de dirección de fuego. Podía escuchar al mayor Harrison de fondo, probablemente intentando localizar al coordinador oficial de artillería, pero no había tiempo para protocolos adecuados. La siguiente transmisión de Rodríguez hizo que todos en el centro de comunicaciones se congelaran. Base, tenemos un problema mayor. La Unidad de Guerra Naval Especial 7 también está en el sector 12 y no están respondiendo a las llamadas de radio. Última posición conocida fue la cuadrícula 41 RQQ 156789123. Evelyn sintió hielo formarse en su estómago. Los Afghani operaban de manera independiente, pero estaban a menos de 2 millas del sitio de la emboscada. Si habían sido comprometidos, ahora había potencialmente 4 soldados de operaciones especiales en peligro inmediato. Viento del desierto, mantengan su movimiento hacia la extracción secundaria. Estoy intentando contactar con la Unidad de Guerra Naval Especial 7, ordenó Harrison. Durante los siguientes 10 minutos, Evelyn escuchó intentos cada vez más desesperados por contactar a los FGNE mientras coordinaba simultáneamente el apoyo de artillería para el equipo de Rodríguez. Podía escuchar el estrés creciendo en la voz de Rodríguez mientras su equipo se movía por territorio hostil con soldados heridos. Y podía sentir la creciente preocupación de Harrison por los FGNE desaparecidos. Luego, a las 15:52 horas, llegó una transmisión que lo cambió todo. A cualquier estación, aquí la Unidad de Guerra Naval Especial 7. Estamos reducidos a 2 efectivos con múltiples heridos. Solicitamos asistencia inmediata. Referencia de cuadrícula 41 RQQ 145678912. La voz era débil, apenas audible a través del ruido estático y de fondo. Evelyn trianguló rápidamente la posición. Los Afghani estaban atrapados en un barranco aproximadamente a 3 millas de las fuerzas amigas más cercanas, sin una ruta clara de extracción. Unidad de Guerra Naval Especial 7, aquí base, respondió Harrison de inmediato. ¿Cuál es su estado? 2 muertos en acción, 2 heridos críticos, 2 heridos caminantes, fue la respuesta. Estamos rodeados y recibiendo fuego intenso desde posiciones elevadas. No podemos mover a los heridos críticos sin asistencia. Evelyn miró la pantalla táctica, su mente corriendo por las posibilidades. El equipo de extracción ya estaba comprometido en la posición de Rodríguez. El apoyo de helicópteros estaba a 20 minutos,
pero los FGNE podrían no tener 20 minutos. La artillería no podía disparar peligro cercano a su posición sin riesgo de bajas por fuego amigo. Alguien necesitaba llegar físicamente a los FGNE, proporcionar asistencia médica inmediata y ayudar a coordinar su extracción, alguien que pudiera navegar el terreno, abrirse paso a través de territorio hostil y mantener comunicación con los FGNE y el comando de la base. Mientras estos pensamientos se cristalizaban en su mente, Evelyn se dio cuenta de que todos en el centro de comunicaciones la miraban. Todos habían llegado a la misma conclusión, pero ninguno quería expresarla. Los FGNE necesitaban ayuda que solo ella estaba posicionada para proporcionar. Pero llegar hasta ellos significaría dejar su puesto asignado, desobedecer órdenes y ponerse en la situación de combate más peligrosa que la base había enfrentado en meses. Evelyn miró la consola de radio, luego el mapa táctico que mostraba a dos equipos separados de soldados estadounidenses luchando por sus vidas en el desierto afgano. Su inversión emocional en su supervivencia, el mismo rasgo que hacía que otros dudaran de su preparación para el combate, ahora se cristalizó en una claridad absoluta. Se puso de pie y comenzó a reunir su equipo. «Jones, ¿qué estás haciendo?», preguntó el sargento Williams mientras Evelyn comenzaba a ponerse su chaleco táctico y revisar sus sistemas de armas. «Voy a buscarlos», respondió simplemente, su voz cargada de una calma determinación que sorprendió a todos en la sala. «No puedes simplemente dejar tu puesto», protestó Williams. «No estás autorizada para operaciones de campo, y el mayor Harrison te asignó específicamente a la coordinación de comunicaciones». Evelyn hizo una pausa en sus preparativos y miró directamente a Williams. «Sargento, esos FGNE tienen tal vez 15 minutos antes de que lo superen. El equipo de extracción está comprometido en otro lugar. El apoyo aéreo está a 20 minutos y la artillería no puede disparar peligro cercano sin matarlos. Alguien tiene que llegar a ellos ahora». «Ese alguien no eres tú», replicó Williams. «Eres de comunicaciones, no de infantería. Nunca has estado en combate real». Las palabras dolieron porque contenían suficiente verdad como para herir. Evelyn había entrenado extensivamente, había demostrado su valía en cada simulación y ejercicio, pero nunca había enfrentado fuego enemigo real. Sus respuestas emocionales siempre la habían mantenido lejos del filo de las operaciones militares. Pero mientras escuchaba las llamadas de radio cada vez más desesperadas de los FGNE atrapados, esas mismas emociones que otros veían como debilidad se cristalizaron en una resolución inquebrantable. «Conozco el terreno mejor que nadie en esta base», dijo, cargando su mochila. «He memorizado cada ruta, cada elevación, cada punto de cobertura entre aquí y su posición. Puedo llegar en 30 minutos». «Jones, esto es una locura», intervino otro especialista en comunicaciones. «Incluso si pudieras llegar a ellos, ¿y luego qué? No puedes cargar con 2 FGNE heridos tú sola». Evelyn terminó de revisar su equipo y se dirigió hacia la salida. «Entonces supongo que lo resolveré cuando llegue allí». Cuando alcanzó la puerta, Williams gritó una última vez. «¿Qué le digo al mayor Harrison cuando pregunte dónde has ido?». Evelyn se detuvo sin girarse. «Dile que fui a traer a nuestra gente a casa». La ruta hacia la posición de los FGNE la llevó a través de un terreno que parecía engañosamente pacífico bajo el sol de la tarde, colinas ondulantes cubiertas de vegetación escasa, afloramientos rocosos dispersos que ofrecían cobertura natural y el ocasional lecho seco de un río que tallaba caminos serpenteantes por el paisaje. Era el tipo de escenario que podría haber sido hermoso bajo otras circunstancias. Pero Evelyn sabía que esa belleza era engañosa. Cada colina podía ocultar combatientes enemigos. Cada formación rocosa podía esconder una emboscada. Y cada paso la llevaba más profundo en un territorio donde las fuerzas talibanas habían operado durante años. Se movió con cuidado pero rápidamente, usando las habilidades de navegación que había desarrollado a través de meses estudiando la geografía local. Su inversión emocional en entender este entorno, previamente descartada como preparación excesiva, ahora la guiaba por las rutas más seguras hacia los FGNE en apuros. A los 20 minutos de su movimiento, escuchó los primeros sonidos de combate adelante, el distintivo crujido de los fusiles M4 mezclado con los informes más pesados de los AK-47.
47 y el ocasional estruendo de explosiones de RPG. Los FGNE aún estaban luchando, lo que significaba que seguían vivos. Evelyn activó su radio, manteniendo su voz baja. Unidad de Guerra Naval Especial 7, aquí comunicaciones de base. Estoy aproximadamente a 1 kilómetro de su posición, acercándome desde el sureste. ¿Cuál es su situación táctica? La respuesta llegó de inmediato, tensa por el dolor y el agotamiento. Comunicaciones de base, aquí el suboficial jefe Marcus Chan. Estamos en un barranco con paredes empinadas en 3 lados. El enemigo tiene ventaja en terreno elevado, y nos estamos quedando sin municiones. 2 de mis hombres necesitan atención médica inmediata. Entendido, jefe. Traigo suministros médicos y puedo coordinar artillería. Mantengan su posición. Voy hacia ustedes. Hubo una pausa antes de que la voz de Chen regresara, la confusión evidente a pesar del estrés del combate. Comunicaciones de base, dijiste que estás acercándote a nuestra posición, ¿eres parte del equipo de extracción? Evelyn sonrió con determinación mientras navegaba alrededor de un grupo de rocas que habría sido invisible en imágenes satelitales pero estaba claramente marcado en su mapa mental del terreno. Negativo, jefe. Solo soy alguien que se niega a dejar que buenas personas mueran en un día soleado. Los últimos 500 metros hasta la posición de los FGNE resultaron ser los más desafiantes. El terreno se volvía cada vez más accidentado, con pendientes empinadas y pasos estrechos que canalizaban el movimiento en rutas predecibles. Evelyn podía escuchar la intensidad del tiroteo aumentando, puntuada por gritos en pastún que indicaban que los combatientes talibanes estaban coordinando su asalto. Al llegar a una pequeña cresta, vio la situación táctica desplegada debajo de ella como un diorama mortal. Los afghani estaban posicionados en un barranco estrecho, usando rocas dispersas y un vehículo destruido como cobertura. En el terreno elevado circundante, los destellos de los cañones marcaban las posiciones de al menos 12 combatientes enemigos que tenían a los estadounidenses completamente rodeados. 2 de los FGNE estaban claramente heridos, yaciendo inmóviles detrás de la cobertura, mientras sus compañeros devolvían el fuego con una frecuencia decreciente, una señal segura de que las municiones se estaban agotando. La situación táctica se deterioraba rápidamente y un rescate convencional requeriría una fuerza abrumadora que no estaba disponible. Pero Evelyn no había llegado tan lejos para intentar un rescate convencional. Mientras estudiaba las posiciones enemigas y calculaba soluciones de disparo para el apoyo de artillería, se dio cuenta de que su inversión emocional en salvar a estos hombres la había llevado a un momento que definiría no solo su carrera militar, sino su comprensión de lo que significaba ser un guerrero. Activó su radio una vez más. Jefe Chen, aquí tu respaldo. Estoy en posición para proporcionar apoyo de fuego y asistencia médica. Prepárense para mover a sus heridos. Hoy vamos a casa. Evelyn se posicionó en la cresta que dominaba el barranco, su corazón latiendo con fuerza mientras evaluaba la situación táctica. Abajo, podía ver al suboficial jefe Chen y lo que parecían ser 5 FGNE más atrapados detrás de una cobertura inadecuada. 2 estaban claramente inconscientes o peor, sus cuerpos inmóviles a pesar del caos a su alrededor. Los combatientes talibanes habían elegido bien su posición de emboscada. Controlaban el terreno elevado en 3 lados del barranco, creando un campo de muerte que hacía cualquier movimiento de los FGNE extremadamente peligroso. Sus posiciones de disparo estaban bien ocultas entre las rocas, dificultando la identificación de objetivos individuales. Pero los meses de Evelyn estudiando el terreno local le habían enseñado algo que los combatientes talibanes probablemente no sabían. Este barranco en particular había sido tallado por inundaciones estacionales, lo que significaba que había un canal de drenaje que corría a lo largo de su borde oriental. El canal era invisible desde la mayoría de los ángulos, pero podía proporcionar movimiento oculto para alguien que supiera dónde buscar. Activó su radio en la frecuencia de coordinación de artillería. Centro de dirección de fuego, aquí observador avanzado Jones. Necesito una misión de fuego inmediata. Referencia de cuadrícula 41 RQQ 1456789012. Jones, aquí FDC, llegó la respuesta sorprendida. No está certificada como observador avanzado,
y te tenemos asignada a comunicaciones de base. FDC, tengo visibilidad de 12 a 15 combatientes enemigos atacando a fuerzas amigas. Necesito rondas de alto explosivo, con espoleta de proximidad, apuntando a la cresta norte. Peligro cercano. Los amigos están a 300 metros al sur del área objetivo. Hubo una pausa antes de que el coordinador de artillería respondiera. Jones, la artillería en peligro cercano requiere autorización de un observador avanzado calificado o un comandante de campo. No podemos procesar esta solicitud. Evelyn sintió la frustración creciendo mientras veía la situación de los FGNE deteriorarse. La burocracia iba a hacer que buenos hombres murieran mientras ella tenía el conocimiento y la posición para ayudarlos. FDC, aquí el suboficial jefe Chen, llegó una nueva voz por la radio. Autorizo a Jones como nuestro observador avanzado. Necesitamos esa misión de fuego ahora. Entendido, jefe. Jones, envía tu misión de fuego. Evelyn sonrió con determinación mientras comenzaba a dar coordenadas. Su estudio obsesivo de los procedimientos de artillería, descartado como irrelevante para su rol de comunicaciones, ahora se convertía en la clave para salvar vidas. Misión de fuego, cuadrícula 41 RQQ1 4608 9150. Personal enemigo al descubierto. Alto explosivo, con espoleta de proximidad. 3 rondas. Fuego por efecto. Disparo enviado, llegó la respuesta del centro de dirección de fuego. Disparo recibido, confirmó Evelyn, luego cambió a la frecuencia de los FGNE. Jefe Chen, rondas de artillería en camino. 30 segundos. Cuando impacten, me moveré a su posición por el canal de drenaje en su flanco este. Negativo, comunicaciones de base, respondió Chen de inmediato. Ese acercamiento está cubierto por fuego enemigo. Estarías caminando hacia una zona de muerte. Jefe, confía en mí en esto. He estudiado este terreno durante meses. Hay un acercamiento oculto que el enemigo no puede observar desde sus posiciones actuales. Las rondas de artillería impactaron con explosiones atronadoras que sacudieron el suelo y enviaron nubes de polvo y escombros al aire. Evelyn pudo ver que los destellos de los cañones desde la posición norte cesaban momentáneamente mientras los combatientes talibanes buscaban cobertura del bombardeo. Usó ese momento de confusión para comenzar su descenso hacia el barranco, siguiendo el canal de drenaje que había identificado en los mapas topográficos pero que nunca había visto realmente. La ruta era traicionera. Rocas sueltas amenazaban con hacerla caer al descubierto y la vegetación espinosa rasgaba su uniforme, pero proporcionaba la ocultación que necesitaba. A mitad del camino, escuchó el crujido de disparos de rifle y sintió algo tirar de su manga. Los combatientes talibanes habían detectado su movimiento y estaban intentando fijarla como objetivo. Se arrastró el resto del camino, usando cada pedazo de cobertura disponible. Cuando finalmente cayó al barranco junto a la posición de los FGNE, el jefe Chen la miró con una mezcla de incredulidad y admiración. Maldita sea, lo lograste. Jefe, ¿cuál es el estado de tus heridos?, preguntó Evelyn, pasando inmediatamente al modo de paramédico mientras evaluaba a los 2 FGNE inmóviles. El suboficial Rodríguez recibió una bala de AK en el pecho, pero su chaleco antibalas absorbió la mayor parte del impacto. Está inconsciente pero respira. El suboficial Thompson recibió metralla de un RPG en la pierna y el abdomen. Está crítico y necesita evacuación inmediata. Evelyn se acercó primero a Thompson, su entrenamiento médico tomando el control mientras evaluaba sus heridas. Las heridas por metralla eran serias pero manejables con primeros auxilios adecuados. El verdadero problema era que ambos heridos eran peso muerto, y las empinadas paredes del barranco hacían que cargarlos fuera casi imposible bajo fuego. Jefe, necesito pedir más artillería para suprimir las posiciones enemigas. Luego vamos a sacar a estos hombres de aquí, dijo, aplicando vendajes de presión a las heridas de Thompson. ¿Sacarlos a dónde?, preguntó Chen. Estamos completamente rodeados. La extracción está a 15 minutos. Evelyn señaló hacia el canal de drenaje que había usado para llegar a ellos. Esa ruta lleva a una posición defensiva natural a unos 500 metros al sur de aquí.
Mejor cobertura, campo de fuego claro y accesible para la extracción en helicóptero. Chen sacudió la cabeza. Incluso si esa ruta está oculta, no podemos cargar con 2 heridos críticos por esa pendiente bajo fuego. No vamos a subir, respondió Evelyn, terminando su trabajo en los vendajes de Thompson. Vamos a pasar por allí. Activó su radio en la frecuencia de artillería. FDC, aquí observador avanzado Jones. Necesito fuego de supresión continuo en múltiples objetivos. Esperen las coordenadas. Mientras comenzaba a dar una misión de fuego compleja diseñada para mantener a los combatientes talibanes agachados el tiempo suficiente para mover a los FGNE heridos, Evelyn se dio cuenta de que su inversión emocional en la supervivencia de estos hombres la había llevado a la situación de combate más intensa de su vida. Pero en lugar de colapsar o sentirse abrumada, sintió una extraña claridad. Todo lo que había estudiado, cada habilidad que había desarrollado, cada momento de preparación la había llevado a este punto, donde su determinación para salvar vidas sería probada contra las duras realidades del combate. El bombardeo de artillería sostenido creó un muro de explosiones a lo largo de las crestas, forzando a los combatientes talibanes a buscar cobertura más profunda y suprimiendo temporalmente su capacidad para mantener un fuego preciso en el barranco. Evelyn usó esa breve pausa para completar su evaluación médica de ambos FGNE heridos. Thompson estaba estable pero necesitaría intervención quirúrgica en las próximas horas. Rodríguez estaba recuperando la conciencia, su chaleco antibalas le había salvado la vida, pero aún estaba desorientado y no podía caminar sin asistencia. Ambos hombres tendrían que ser cargados, y la ruta que Evelyn había planeado desafiaría a cada miembro del equipo. Jefe, necesito que tú y tus hombres proporcionen fuego de cobertura hacia las posiciones del norte mientras muevo a Thompson, le dijo a Chen, cargando su rifle y preparándose para levantar al FGNE herido. No puedes cargarlo sola, protestó Chen. Thompson pesa 82 kilos más equipo. Es más de lo que tú pesas. Evelyn miró al FGNE inconsciente, luego a Chen. Jefe, no he llegado tan lejos para dejar a nadie atrás. Confía en ella, había entrenado para este escenario, aunque nadie en la base lo sabía. Durante sus horas libres, había practicado cargar pesos pesados en terrenos difíciles, empujando su cuerpo más allá de lo que cualquiera pensaba posible para alguien de su tamaño. Su inversión emocional en estar preparada para cualquier situación la había llevado a desarrollar capacidades físicas que superaban las expectativas oficiales. Usando una técnica de carga al hombro que había perfeccionado durante innumerables sesiones de entrenamiento, Evelyn levantó a Thompson sobre sus hombros. El peso era enorme, pero su técnica lo distribuía eficientemente por su cuerpo. Más importante aún, su absoluta determinación para salvarle la vida le dio una fuerza que el entrenamiento físico puro no podía proporcionar. Moviendo ahora, anunció, comenzando el traicionero viaje a través del canal de drenaje con la forma inconsciente de Thompson equilibrada sobre sus hombros. La ruta era una pesadilla de rocas sueltas, vegetación espinosa y pendientes empinadas que amenazaban con enviarlos a ambos al descubierto. Cada paso debía ser calculado, cada agarre probado antes de comprometer todo su peso más el de Thompson al precario apoyo. Detrás de ella, podía escuchar a Chen y sus FGNE restantes manteniendo fuego de supresión contra las posiciones talibanas, sus fusiles M4 proporcionando la cobertura auditiva que necesitaba para enmascarar los sonidos de su movimiento. El bombardeo de artillería continuaba impactando alrededor de las posiciones enemigas, creando confusión y evitando que organizaran una persecución efectiva. A mitad del movimiento, ocurrió un desastre. Una roca suelta se dio bajo su pie, enviándola deslizándose hacia un área expuesta donde los combatientes talibanes tendrían un tiro claro. Con Thompson inconsciente sobre sus hombros, no podía usar sus manos para detener la caída. En cambio, usó una técnica que había aprendido durante el entrenamiento de escalada, desplazando su peso y usando sus piernas para redirigir el deslizamiento hacia un grupo de rocas que proporcionarían cobertura. La maniobra funcionó, pero el impacto contra la roca envió un dolor agudo a través de sus costillas y hombro izquierdo. Reprimió un grito de dolor y siguió moviéndose, sabiendo que detenerse significaría la muerte para ambos. Cuando finalmente alcanzó la posición defensiva que había identificado,
Evelyn bajó cuidadosamente a Thompson detrás de un muro natural de roca que ofrecía excelente cobertura y líneas de visión claras en múltiples direcciones. La posición era todo lo que había esperado, defendible, accesible para la extracción en helicóptero y con múltiples rutas de escape si la situación se deterioraba aún más. Jefe Chen, estoy en posición con Thompson, comunicó por radio. La posición defensiva está asegurada. Trae a Rodríguez y a tu equipo cuando estén listos. Trabajo sobresaliente, Jones, respondió Chen. Estamos comenzando el movimiento ahora. Pero mientras Chen y su equipo iniciaban su propio movimiento a través del canal de drenaje, los combatientes talibanes comenzaron a adaptarse a la nueva situación táctica. El bombardeo de artillería había interrumpido su asalto inicial, pero ahora se estaban reposicionando para mantener la presión sobre los estadounidenses. Evelyn podía ver destellos de cañones desde nuevas posiciones mientras los combatientes enemigos intentaban cortar el movimiento de los FGNE. El fuego de cobertura del equipo de Chen se volvía esporádico mientras se enfocaban en su propio movimiento, dejando huecos que los talibanes explotaban rápidamente. FDC, aquí observador avanzado Jones, llamó por radio. Necesito un cambio de fuego inmediato a nuevas áreas objetivo. El enemigo se está reposicionando para interceptar el movimiento amigo. Mientras comenzaba a dar nuevas coordenadas de artillería, Evelyn se dio cuenta de que los combatientes enemigos habían identificado su posición. Las balas comenzaron a impactar alrededor de su posición defensiva, enviando fragmentos de roca volando y forzándola a mantener la cabeza baja mientras trataba simultáneamente las heridas de Thompson y coordinaba el apoyo de fuego. Los siguientes minutos pondrían a prueba cada habilidad que había desarrollado, cada momento de preparación que había invertido y cada onza de determinación que podía convocar. Los combatientes talibanes se acercaban, el equipo de Chen estaba expuesto durante su movimiento y el helicóptero de extracción aún estaba a 10 minutos. Pero Evelyn había llegado demasiado lejos para fallar ahora. Su inversión emocional en salvar a estos hombres la había llevado a este momento y estaba determinada a llevarlo a cabo, sin importar el costo. Activó su radio una vez más, su voz firme a pesar de las balas que impactaban alrededor de su posición. A todas las estaciones, aquí observador avanzado Jones. Hoy traemos a todos a casa. Solo aguanten un poco más. Los combatientes talibanes se reagruparon más rápido de lo que Evelyn había anticipado. Mientras el equipo de Chen se movía por el canal de drenaje con Rodríguez, el fuego enemigo comenzó a concentrarse en su ruta, forzando a los FGNE a buscar cobertura en posiciones que ofrecían poca protección. Desde su posición defensiva, Evelyn podía ver que la situación táctica se estaba convirtiendo en un punto muerto mortal. Los FGNE estaban atrapados en el canal, incapaces de avanzar o retroceder sin exponerse a un fuego concentrado. El helicóptero de extracción estaba a 8 minutos, pero al ritmo actual de gasto de municiones, el equipo de Chen se quedaría sin balas mucho antes de que llegara la ayuda. Jefe Chen, ¿cuál es tu estado de municiones?, llamó por radio. Estamos con 2 cargadores por hombre, respondió Chen, su voz tensa con estrés controlado. Rodríguez está consciente pero apenas puede caminar. Necesitamos fuego de cobertura para completar el movimiento. Evelyn evaluó sus opciones. El apoyo de artillería era efectivo pero no podía proporcionar la supresión precisa y sostenida necesaria para cubrir el movimiento de los FGNE. Los combatientes enemigos estaban demasiado cerca de las fuerzas amigas para disparos de artillería en peligro cercano, y usaban cobertura que minimizaba la efectividad del fuego indirecto. Lo que la situación requería era fuego directo, preciso, de armas pequeñas desde una posición que pudiera suprimir múltiples ubicaciones enemigas simultáneamente. Evelyn miró su propio rifle, luego el terreno entre su posición y los combatientes talibanes. Podía proporcionar el fuego de cobertura que Chen necesitaba, pero significaría exponerse al fuego de retorno desde al menos 8 posiciones enemigas. Dado su tamaño y la cantidad de terreno abierto que tendría que cubrir, la supervivencia dependería completamente de la velocidad, la precisión y el elemento sorpresa. Jefe, voy a proporcionar fuego de cobertura para tu movimiento, anunció, revisando su arma y el suministro de municiones. Negativo, Jones, respondió Chen de inmediato. Ya estás en una buena posición defensiva.
no te expongas innecesariamente. Jefe, con respeto, esos combatientes los tienen atrapados y se están quedando sin municiones. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Evelyn no esperó una respuesta. Se movió al borde de su posición defensiva y comenzó a enfrentarse a las posiciones talibanas más cercanas con disparos individuales cuidadosamente apuntados. Su entrenamiento en puntería, perfeccionado a través de cientos de horas de práctica que otros habían descartado como excesivo, ahora dio dividendos inmediatos. Su primer disparo eliminó a un combatiente que había estado dirigiendo fuego a la posición de Chen. Su segundo derribó a un ametrallador que había estado suprimiendo el canal de drenaje. Cada disparo estaba calculado, preciso, diseñado para maximizar el efecto táctico mientras conservaba municiones. Los combatientes talibanes rápidamente la identificaron como una amenaza y comenzaron a concentrar su fuego en su posición. Las balas impactaban a su alrededor, enviando fragmentos de roca volando y forzándola a cambiar constantemente de posición para evitar convertirse en un objetivo estático. Pero su fuego de cobertura tuvo el efecto deseado. El equipo de Chen pudo avanzar por el canal, cargando a Rodríguez entre ellos, mientras el disparo preciso de Evelyn mantenía a los combatientes enemigos enfocados en su propia supervivencia en lugar de acciones ofensivas. Jones, estamos moviéndonos, llamó Chen por radio. Mantén ese fuego. Evelyn continuó enfrentando objetivos, su inversión emocional en la misión traduciéndose en un nivel de intensidad enfocada que incluso la sorprendió. Cada disparo importaba. Cada objetivo eliminado acercaba a los FGNE a la seguridad. Cada segundo de supresión compraba tiempo precioso para la extracción. Pero los combatientes talibanes eran disciplinados y experimentados. Comenzaron a coordinar su fuego, forzando a Evelyn a buscar cobertura mientras intentaba mantener el fuego de supresión. Era un problema matemático mortal sin una solución perfecta. Fue entonces cuando la primera bala la alcanzó. La bala de AK-47 golpeó su hombro izquierdo, haciéndola girar y enviando su rifle al suelo entre las rocas. El impacto se sintió como ser golpeada con un martillo, y el shock inmediato hizo que su visión se nublara momentáneamente. Pero incluso mientras el dolor inundaba su sistema, la mente de Evelyn permanecía enfocada en la misión. El equipo de Chen aún estaba a 50 metros de su posición, todavía vulnerable al fuego enemigo. Thompson estaba inconsciente y dependía de su cuidado médico. El helicóptero de extracción aún estaba a 5 minutos. Recuperó su rifle con su brazo bueno y continuó disparando, usando su mano derecha para mantener el control del arma mientras su brazo izquierdo colgaba inútil a su lado. El dolor era increíble, pero su inversión emocional en salvar a estos hombres superaba todo lo demás. La segunda bala la golpeó en el muslo derecho, casi haciéndola caer al suelo. La tercera la alcanzó en el lado izquierdo, justo debajo de su chaleco antibalas. La cuarta bala rozó su cabeza, enviando sangre por su rostro y haciendo que sus oídos zumbaran. Pero Adeline Jones se negó a caer. Su cuerpo estaba fallando, pero su determinación permanecía absoluta. Mientras el equipo de Chen finalmente llegaba a su posición defensiva, cargando a Rodríguez entre ellos, ella continuó proporcionando fuego de cobertura a pesar de sus heridas. Jesús, Jones, exclamó Chen al ver su condición. Te han disparado varias veces. Estoy bien, respondió Evelyn, aunque la sangre ahora se acumulaba debajo de su posición. Preparen a Thompson para la extracción. El helicóptero está a 3 minutos. No estaba bien. Estaba sangrando por 4 heridas separadas. Su visión comenzaba a tunelizarse por la pérdida de sangre y su brazo izquierdo era completamente inútil. Pero la misión no estaba completa, y su inversión emocional en traer a todos a casa vivos no la dejaba rendirse. El jefe Chen la miró con incredulidad mientras la sangre seguía filtrándose a través de su chaleco táctico. Jones, necesitas atención médica inmediata. Te estás desangrando. Negativo, respondió Evelyn, su voz firme a pesar del shock que comenzaba a instalarse. Thompson y Rodríguez son prioridad para la extracción. Yo puedo esperar. Estaba mintiendo, y ambos lo sabían. La herida en su lado sangraba profusamente, y su hombro izquierdo estaba inútil.
El roce en la cabeza la había dejado mareada y desorientada, pero su entrenamiento le había enseñado a compartimentalizar el dolor y enfocarse en los objetivos de la misión. La zona de extracción está a 200 metros al sur de aquí, dijo Chen, señalando hacia un área relativamente plana que acomodaría el aterrizaje de un helicóptero. Pero nunca llegaremos cargando a 2 hombres heridos bajo fuego. Evelyn miró la zona de extracción, luego a los FGNE heridos. Thompson aún estaba inconsciente, y Rodríguez apenas podía mantenerse en pie, incluso con ayuda. Los combatientes talibanes se habían reposicionado nuevamente y estaban preparando otro asalto a su posición defensiva. «Jefe, ¿cuánta munición les queda?», preguntó, recargando su propio rifle con movimientos que se volvían cada vez más torpes a medida que la pérdida de sangre afectaba su coordinación. «Tal vez 60 rondas en total para todo el equipo», respondió Chen con gravedad. «No es suficiente para un tiroteo sostenido». Evelyn activó su radio con su mano buena. «FDC, aquí observador avanzado Jones. Necesito fuego de supresión inmediato. Barrera ambulante desde la cuadrícula 41 RQQ 1460-89-20 hasta la cuadrícula 41 RQQ 1480-89-40. Duración 5 minutos. Fuego continuo». «Jones, eso es mucha artillería», llegó la respuesta del centro de dirección de fuego. «¿Estás segura de esas coordenadas?» «FDC, tengo múltiples heridos amigos que requieren extracción. Necesito esa barrera para cubrir nuestro movimiento a la zona de extracción». Fuego por efecto. Mientras la artillería comenzaba a impactar en un ritmo constante diseñado para suprimir el movimiento enemigo en un área amplia, Evelyn luchó por ponerse de pie. El dolor de sus heridas se estaba volviendo abrumador. Pero su inversión emocional en salvar a estos hombres proporcionaba una fuerza que la pura adrenalina no podía igualar. «Jefe, nos movemos ahora», anunció. «Yo tomaré a Thompson. Tú encárgate de Rodríguez. Tus hombres proporcionen seguridad». Chen la miró con incredulidad. «Jones, apenas puedes mantenerte en pie. No puedes cargar a Thompson 200 metros. «Mírame», respondió Evelyn. Dirigiéndose al FGNE inconsciente, usando su brazo derecho funcional y compensando por su lado izquierdo herido, logró poner a Thompson en una carga al hombro modificada. La posición ponía una enorme presión en su hombro herido, pero apretó los dientes y comenzó a moverse hacia la zona de extracción. El trayecto a través de 200 metros de terreno accidentado, mientras cargaba a un hombre inconsciente y sangrando por múltiples heridas, fue el desafío físico más difícil de la vida de Evelyn. Cada paso enviaba dolor a través de su cuerpo, y su visión comenzaba a nublarse por la pérdida de sangre. Pero su conexión emocional con la misión, el mismo rasgo que había hecho que otros dudaran de su preparación para el combate, ahora proporcionaba la fuerza psicológica para superar limitaciones físicas que deberían haber sido insuperables. Detrás de ella, podía escuchar al equipo de Chen moviéndose con Rodríguez, su progreso lento pero constante. La barrera de artillería estaba funcionando, manteniendo a los combatientes talibanes suprimidos e incapaces de montar una persecución efectiva. A mitad del camino hacia la zona de extracción, las piernas de Evelyn cedieron. Colapsó de rodillas, aún sosteniendo a Thompson, su cuerpo finalmente comenzando a apagarse por el shock y la pérdida de sangre. «Jones», llamó Chen, viéndola caer. «Sigan moviéndose», respondió ella, forzándose a ponerse de pie por pura determinación. «No se detengan por mí». El sonido de los rotores del helicóptero comenzó a llenar el aire mientras el avión de extracción se acercaba a la zona de aterrizaje. Evelyn podía ver el U-60 Black Hawk a la distancia, su jefe de tripulación ya preparándose para una extracción caliente bajo fuego. Pero los combatientes talibanes también habían escuchado el helicóptero y estaban intentando atravesar la barrera de artillería para atacar la aeronave. Los destellos de los cañones aparecieron desde posiciones que el fuego indirecto no había podido suprimir, y Evelyn podía ver rondas trazadoras comenzando a arquearse hacia el helicóptero que se acercaba. «Jefe, el helicóptero está recibiendo fuego», llamó por radio. «Necesitan supresión inmediata en la cresta norte». El equipo de Chen estaba enfocado en mover a Rodríguez y no podía proporcionar fuego de cobertura efectivo. La tripulación del helicóptero estaba entrenada para extracciones calientes,
pero un fuego preciso y sostenido podría obligarlos a abortar la misión. Evelyn miró a Thompson, inconsciente en sus brazos, luego a la tripulación del helicóptero arriesgando sus vidas para salvarlos. Su inversión emocional en traer a todos a casa vivos se cristalizó en un último impulso de determinación. Bajó cuidadosamente a Thompson detrás de un afloramiento rocoso, luego levantó su rifle y comenzó a enfrentarse a las posiciones talibanas que disparaban al helicóptero. Su puntería, incluso con un hombro herido y una visión fallando, aún era lo suficientemente precisa para suprimir a los combatientes enemigos. Cada disparo enviaba agonía a través de su hombro herido, y cada destello de cañón revelaba su posición al fuego de retorno, pero Evelyn siguió disparando, proporcionando el fuego de cobertura necesario para que el helicóptero completara su aproximación. El Black Hawk aterrizó en una nube de polvo y viento de rotor, su jefe de tripulación saltando para asistir con la carga de los heridos. Evelyn mantuvo el fuego de cobertura hasta el último momento posible, luego colapsó cuando el agotamiento y la pérdida de sangre finalmente abrumaron su sistema. El jefe de tripulación llegó a Evelyn justo cuando perdió el conocimiento, su rifle aún aferrado en su mano derecha. La sangre había empapado su chaleco táctico y se acumulaba debajo de su posición, creando una mancha carmesí contra el suelo del desierto afgano. «Tenemos múltiples heridos», gritó el jefe de tripulación sobre el ruido de los rotores al médico de vuelo. «Esta está crítica». El jefe Chen apareció a su lado, ayudando a levantar a Evelyn hacia el helicóptero mientras sus FGNE restantes proporcionaban seguridad. Ella cargó a Thompson 200 metros con 4 heridas de bala, le dijo al médico de vuelo. Ha estado coordinando artillería y proporcionando fuego de cobertura durante los últimos 30 minutos. Los ojos del médico se abrieron mientras evaluaba las heridas de Evelyn durante el breve sprint hacia la aeronave, herida de bala en el hombro izquierdo, otra en el muslo derecho, una tercera en el lado izquierdo que apenas había evitado órganos vitales y un roce en la cabeza que había dejado su cuero cabelludo partido y sangrando. ¿Cómo está todavía consciente?, preguntó el médico, aplicando vendajes de presión mientras la cargaban al helicóptero. Ya no lo está, respondió Chen con gravedad. Pero permaneció consciente el tiempo suficiente para sacarnos a todos. Mientras el Black Hawk despegaba de la zona de aterrizaje, recibiendo fuego de posiciones talibanas que habían logrado reposicionarse a pesar de la barrera de artillería, el médico de vuelo trabajó frenéticamente para estabilizar a los 3 soldados heridos. Thompson estaba respondiendo bien al tratamiento. Rodríguez estaba consciente y estable, pero Evelyn estaba entrando rápidamente en shock por la pérdida de sangre. ¿A cuántos minutos estamos del centro de trauma?, llamó el médico a los pilotos. 12 minutos, fue la respuesta. Estamos a máxima velocidad. El médico miró el rostro pálido de Evelyn y su pulso débil. 12 minutos podrían ser demasiado tiempo. Había perdido una cantidad significativa de sangre y su presión arterial estaba cayendo peligrosamente baja. Pero aún estaba luchando, su cuerpo negándose a rendirse incluso en la inconsciencia. El jefe Chen se arrodilló junto a su camilla, manteniendo presión en la herida de su lado. «Vamos, Jones», dijo en voz baja. «No nos cargaste tan lejos para rendirte ahora». Durante el vuelo, Chen comenzó a reconstruir la magnitud completa de lo que Evelyn había logrado. Había dejado su puesto asignado sin autorización, navegó 3 millas de territorio hostil sola, coordinó misiones de fuego de artillería complejas, proporcionó tratamiento médico bajo fuego y cargó a 2 FGNE heridos a un lugar seguro mientras absorbía 4 heridas de bala a ella misma. Era el tipo de desempeño del que se construyen las leyendas militares, logrado por alguien que había sido descartada como demasiado emocional para operaciones de combate reales. «Jefe», dijo Rodríguez débilmente desde su camilla, «¿quién es ella? Nunca he visto nada como lo que acaba de hacer». Chen miró la forma inconsciente de Evelyn, su uniforme manchado de sangre y su pequeño cuerpo que de alguna manera había cargado a hombres del doble de su tamaño a través del infierno. «Es la soldado que dijeron que era demasiado débil para el combate», respondió. Resulta que estaban equivocados en todo. El helicóptero aterrizó en el centro de trauma de la base operativa avanzada Wolverine 8 minutos después, donde un equipo quirúrgico completo estaba esperando. Mientras el personal médico llevaba rápidamente a los heridos al centro, la noticia de las acciones de Evelyn comenzó a propagarse por la base.
El mayor Harrison, que había pasado las últimas 4 horas coordinando operaciones de búsqueda y rescate, estaba en la pista de aterrizaje observando mientras Evelyn era llevada a cirugía. Su especialista en comunicaciones, la mujer que había asignado a manifiestos de equipos porque se consideraba demasiado emocional para operaciones de campo, acababa de realizar la misión de rescate más audaz en la historia operativa de la base. Señor, se acercó el sargento Williams con un auricular de radio. El coronel Martínez del Comando Regional está en la línea. Quiere un informe completo sobre la operación de rescate. Harrison tomó el auricular, su mente aún procesando la magnitud de lo ocurrido. Coronel, aquí el mayor Harrison. La operación de rescate fue exitosa. Todo el personal fue extraído con seguridad. Entiendo que uno de sus soldados llevó a cabo una misión de rescate en solitario no autorizada, respondió el coronel. ¿Cuál es el estado de ese individuo? Harrison miró hacia el centro de trauma donde Evelyn estaba luchando por su vida. Señor, la especialista Jones está actualmente en cirugía. Sufrió múltiples heridas de bala durante la operación. ¿Jones? No veo a ninguna Jones en su lista operativa para hoy. No, señor. No estaba en la lista operativa. Estaba asignada a comunicaciones de base. Realizó la misión de rescate sin autorización. Hubo una larga pausa antes de que el coronel respondiera. Mayor, ¿me está diciendo que una especialista en comunicaciones rescató sola a 2 miembros de la FGNE de una emboscada talibana? Señor, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y lo hizo mientras coordinaba fuego de artillería y trataba a heridos bajo fuego enemigo. Otra pausa. Voy a necesitar un informe muy detallado sobre este incidente, mayor. Este tipo de iniciativa resultará en un consejo de guerra o en una medalla, posiblemente ambos. Mientras Harrison terminaba la llamada de radio, se dio cuenta de que el rescate no autorizado de Evelyn había creado efectos en cadena que se extenderían mucho más allá de su pequeña base operativa avanzada. Sus acciones serían analizadas, debatidas y finalmente juzgadas por personas que no habían estado allí, que no habían escuchado la desesperación en las llamadas de radio de los FGNE o presenciado la determinación imposible que la llevó a intentar lo que todos los demás decían que no se podía hacer. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era si la mujer que había demostrado que la inversión emocional podía ser la máxima fuerza en combate sobreviviría lo suficiente como para enfrentar las consecuencias de su extraordinario coraje. La cirugía duró 6 horas. Las heridas de Evelyn, aunque no eran individualmente mortales, se combinaron para crear una pérdida de sangre masiva y un trauma que llevó su cuerpo a sus límites absolutos. El equipo quirúrgico trabajó metódicamente para reparar el tejido dañado, extraer fragmentos de bala y estabilizar sus signos vitales. El jefe Chen esperó en el pasillo del centro médico durante todo el procedimiento, rechazando ofertas para descansar o tratar sus propias heridas menores. Thompson y Rodríguez, ambos estables y en recuperación, habían insistido en permanecer en el hospital a pesar de haber sido autorizados para ser trasladados a instalaciones médicas más grandes. No tienes que esperar, le dijo la enfermera jefe a Chen por tercera vez. Te notificaremos cuando salga de cirugía. Señora, esa mujer salvó mi vida y la de mis hombres, respondió Chen. No voy a ninguna parte hasta que sepa que está bien. La noticia del rescate se extendió por la red militar con una velocidad sin precedentes. Para la noche, las acciones de Evelyn estaban siendo discutidas en salas de reuniones desde Kabul hasta el Pentágono. Una especialista en comunicaciones que había sido considerada demasiado emocional para operaciones de combate había logrado lo que las unidades de operaciones especiales de élite habrían considerado una misión ambiciosa. El mayor Harrison pasó el día respondiendo llamadas de oficiales cada vez más altos que querían explicaciones detalladas sobre cómo una soldado asignada a soporte logístico terminó realizando operaciones de combate no autorizadas en territorio hostil. Cada conversación lo obligaba a confrontar sus propias suposiciones sobre las capacidades y el potencial de Evelyn. Señor, se acercó el sargento Williams en el centro de mando, llevando una carpeta gruesa. He estado revisando los registros de entrenamiento y las evaluaciones de desempeño de la especialista Jones. ¿Qué encontraste?, preguntó Harrison, aunque sospechaba que ya lo sabía.
Sus puntajes de puntería están en el 5% superior de todo el personal en esta base. Sus puntajes de condición física superan los estándares para la infantería de combate. Su conocimiento de los procedimientos de artillería es mejor que el de la mayoría de los observadores avanzados certificados. Williams hizo una pausa, luciendo incómodo. Señor, hemos estado desperdiciando sus habilidades. Harrison asintió con gravedad. Porque asumimos que las respuestas emocionales indicaban debilidad en lugar de compromiso. La ironía no se le escapó. Los mismos rasgos emocionales que habían mantenido a Evelyn alejada de las operaciones de combate la habían llevado a prepararse más a fondo, entrenar más intensamente y comprometerse más completamente con el éxito de la misión que los soldados considerados más aptos para asignaciones peligrosas. A las 21 horas, la cirujana finalmente salió del quirófano. Chen se puso de pie de inmediato, seguido por Thompson y Rodríguez, que habían sido trasladados a sillas de ruedas pero se negaron a dejar el hospital. ¿Cómo está, doctora?, preguntó Chen. La doctora Sarah Kemp se quitó su gorro quirúrgico, el cansancio evidente en su rostro. Está estable. Extrajimos fragmentos de bala de su hombro y muslo, reparamos el daño interno de la herida en el lado y tratamos la lesión en la cabeza. Perdió mucha sangre, pero es joven y fuerte. ¿Tendrá una recuperación completa?, preguntó Thompson desde su silla de ruedas. La herida en el hombro requerirá terapia física extensa y tendrá algunas cicatrices permanentes, pero físicamente, sí, debería recuperarse completamente. La doctora Kem hizo una pausa, estudiando los rostros de los 3 FGNE. Lo que no entiendo es cómo permaneció funcional con esas heridas. La mayoría de las personas habrían entrado en shock y colapsado. Chen sonrió por primera vez en horas. Doctora, tendría que conocerla para entenderlo. Esa mujer no se rinde cuando hay personas que dependen de ella. Cuando Adolan finalmente recuperó la conciencia 18 horas después, lo primero que vio fue a Chen sentado junto a su cama de hospital, leyendo una novela de bolsillo. Jefe, dijo débilmente, su voz ronca por la intubación quirúrgica, ¿cómo están Thompson y Rodríguez? Chen levantó la vista de su libro, asombrado de que sus primeras palabras conscientes fueran sobre el bienestar de otros. Están bien, Jones. Thompson tendrá una recuperación completa y Rodríguez ya está hablando de volver a operaciones. Bien, respondió Evelyn, cerrando los ojos brevemente. Esfumato. Eso es bueno, dijo Evelyn, cerrando los ojos de nuevo. Eso es bueno. Jones, dijo Chen en voz baja, ¿entiendes lo que lograste ahí fuera? Evelyn consideró la pregunta, su mente aún nublada por la anestesia y los analgésicos. Hice lo que cualquiera habría hecho en esa situación. No, corrigió Chen con firmeza. Hiciste lo que nadie más podría haber hecho. Navegaste sola por territorio hostil, coordinaste misiones de fuego complejas bajo presión, cargaste a hombres heridos del doble de tu tamaño a través de fuego enemigo y permaneciste consciente el tiempo suficiente para proporcionar fuego de cobertura mientras sangrabas por 4 heridas de bala. Se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Jones, he servido con unidades de operaciones especiales de élite durante 15 años. Lo que hiciste ahí fuera fue extraordinario bajo cualquier estándar. Evelyn absorbió esta información lentamente, su inversión emocional en la misión había sido tan completa que no había considerado del todo la magnitud de sus propias acciones. Simplemente había visto a personas que necesitaban ayuda y había hecho lo que fuera necesario para proporcionarla. Jefe, dijo finalmente, ¿están Thompson y Rodríguez realmente bien? Chen rió a pesar de sí mismo. Jones, acabas de realizar una de las misiones de rescate más notables en la historia militar y aún estás preocupada por si todos los demás están bien. Eso es lo que importa, respondió Evelyn simplemente. Todo lo demás son solo detalles. Mientras Chen estaba sentado junto a su cama, se dio cuenta de que la inversión emocional de Evelyn en el bienestar de los demás, el rasgo que había sido descartado como una debilidad inadecuada para operaciones de combate, era en realidad la fuente de la fuerza que había permitido su desempeño extraordinario bajo las circunstancias más extremas imaginables. La investigación sobre la misión de rescate no autorizada de Evelyn comenzó 3 días después de su cirugía.
Un consejo de oficiales superiores llegó a la base operativa avanzada Wolverine para llevar a cabo lo que llamaron una revisión exhaustiva de los procedimientos operativos y las decisiones de mando. La coronel Patricia Martínez, la oficial investigadora, era conocida en todo el ejército por su enfoque estricto hacia la disciplina y su escepticismo hacia los soldados que operaban fuera de los protocolos establecidos. Su primera reunión con el mayor Harrison marcó el tono de lo que todos esperaban sería un procedimiento de consejo de guerra prolongado. Mayor Harrison, comenzó la coronel Martínez, revisando su expediente, ¿puede explicar cómo una especialista en comunicaciones asignada a operaciones de base terminó realizando misiones de combate en solitario en territorio hostil? Harrison había pasado 3 días preparándose para esta pregunta, pero la respuesta aún se sentía inadecuada. Coronel, la especialista Jones tomó una decisión no autorizada de intentar un rescate cuando los recursos convencionales no estaban disponibles. No autorizada es una forma de decirlo, respondió Martínez secamente. Insubordinada, temeraria y potencialmente catastrófica son otras. ¿Qué entrenamiento recibió Jones para operaciones de combate? Señora, completó el entrenamiento básico de infantería y cursos adicionales durante su tiempo libre, pero nunca fue asignada a roles de combate. Martínez tomó notas en su libreta legal. Entonces, no tenía autorización oficial para las acciones que tomó, ni supervisión de mando, ni apoyo de respaldo, ¿es correcto? Es correcto, señora. ¿Y no ve ningún problema con que una soldado decida independientemente qué órdenes seguir y cuáles ignorar? Harrison sintió el peso de la disciplina militar oprimiendo la conversación, pero también recordó haber escuchado las llamadas de radio de los FGNE moribundos mientras las fuerzas de rescate convencionales estaban a horas de distancia. Coronel, si me permite, dijo con cuidado, los resultados hablan por sí mismos. 2 miembros de la FGNE están vivos hoy gracias a las acciones de Jones. Los resultados, mayor, son irrelevantes para la cuestión de la disciplina militar. El éxito no justifica la insubordinación. Martínez cerró su expediente. Entrevistaré a Jones mañana. Asumo que ha recuperado lo suficiente como para responder preguntas. A la mañana siguiente, Evelyn estaba sentada en una silla de ruedas en la sala de conferencias de la base, su brazo izquierdo en un cabestrillo y sus heridas aún visibles bajo su bata de hospital. A pesar de sus lesiones, mantenía una postura militar perfecta mientras la coronel Martínez comenzaba su interrogatorio. Especialista Jones, ¿entiende por qué está aquí? Sí, señora. Estoy siendo investigada por realizar operaciones no autorizadas. Correcto, ¿puede explicar su decisión de ignorar las órdenes directas del mayor Harrison y abandonar su puesto asignado? Evelyn había ensayado esta respuesta durante su recuperación, sabiendo que su respuesta determinaría si enfrentaría un consejo de guerra o continuaría su carrera militar. Señora, creí que los soldados estadounidenses morirían si no actuaba. Tenía las habilidades y el conocimiento necesarios para ayudarlos, y juzgué que salvar sus vidas justificaba el riesgo de acción disciplinaria. Martínez se inclinó hacia adelante. Especialista, la disciplina militar existe porque no se puede permitir que los soldados individuales tomen ese tipo de decisiones independientemente. Si cada soldado decidiera por sí mismo qué órdenes seguir, las unidades militares dejarían de funcionar. Entiendo eso, señora. Pero también entendí que el jefe Chen y su equipo morirían si alguien no llegaba a ellos de inmediato. Esa no era su decisión para tomar, Jones. Es una especialista en comunicaciones, no una soldado de operaciones especiales. Evelyn miró directamente a Martínez. Señora, con respeto, a los soldados moribundos no les importan las clasificaciones laborales. Necesitan ayuda de quien pueda proporcionarla. La sala quedó en silencio. Martínez tomó notas, su expresión no revelaba nada sobre su evaluación de las respuestas de Evelyn. Jones es consciente de que sus acciones podrían haber resultado en bajas adicionales, de que podría haber muerto, requiriendo más operaciones de rescate que habrían puesto en peligro a más personal. Sí, señora. Calculé esos riesgos antes de actuar. ¿Y decidió que su juicio individual era superior al de sus oficiales al mando? Esta era la pregunta crucial,
la que determinaría si la motivación de Evelyn sería vista como una iniciativa heroica o una insubordinación peligrosa. Señora, decidí que no podía vivir con ver morir a compañeros soldados cuando podría salvarlos. El riesgo para mí misma parecía insignificante en comparación con esa certeza. Martínez continuó tomando notas, luego hizo la pregunta que sorprendió a todos en la sala. Jones, el jefe Chen, presentó una declaración escrita sobre sus acciones durante la operación de rescate. Afirma que coordinó el fuego de artillería con competencia de nivel profesional, proporcionó tratamiento médico bajo condiciones de combate y mantuvo conciencia táctica durante un tiroteo prolongado. ¿Dónde adquirió esas habilidades? Señora, estudié procedimientos de artillería, tomé cursos avanzados de primeros auxilios y practiqué movimiento táctico durante mi tiempo libre. ¿Por qué? La simple pregunta llegó al corazón de todo lo que había llevado a este momento, la inversión emocional de Evelyn en estar preparada, su negativa a aceptar limitaciones, su determinación de estar lista para cualquier situación en la que sus compañeros soldados pudieran necesitarla. Porque quería ser la mejor soldado que pudiera ser, señora. Porque creo que servir a mi país significaba estar lista para cualquier situación en la que pudiera ayudar. Martínez cerró su expediente y miró directamente a Evelyn. Jones, sus acciones fueron no autorizadas, peligrosas y completamente contrarias al protocolo militar. Evelyn se preparó para los cargos de consejo de guerra que pondrían fin a su carrera militar. Sin embargo, continuó Martínez, también fueron extraordinariamente valientes y, en última instancia, exitosas en salvar vidas estadounidenses. Este consejo considera que, aunque sus métodos fueron inaceptables, sus resultados demuestran capacidades que han sido subutilizadas por este mando. Hizo una pausa, consultando sus notas una última vez. Especialista Jones será transferida al Comando de Operaciones Especiales para Entrenamiento Avanzado. Si acepta esta asignación, pasará por la instrucción militar más intensiva disponible, con el entendimiento de que la fuerza emocional puede ser tan valiosa como la fuerza física en operaciones de combate. Las palabras golpearon a Evelyn como un golpe físico, no un castigo, sino un reconocimiento, no un consejo de guerra, sino una promoción a las unidades más élite del ejército. Señora, dijo en voz baja, acepto. 6 meses después de la misión de rescate, Evelyn estaba en la sala de reuniones en Fort Bragg, Carolina del Norte, hogar de las unidades de operaciones especiales más élite del ejército. El parche en su hombro ahora decía Comando de Operaciones Especiales. Y cuando hablaba durante las sesiones de planificación de misiones, los coroneles y sargentos mayores escuchaban con el respeto reservado para los veteranos de guerra probados. La transformación no había sido fácil. El programa de entrenamiento diseñado para prepararla para operaciones especiales era deliberadamente brutal, destinado a derribar las preconcepciones sobre lo que los soldados podían lograr y reconstruirlos con capacidades ampliadas. Para alguien que ya había demostrado su valía en las circunstancias más extremas, fue una validación más que una educación. Martínez, dijo su instructor, el sargento mayor Dedes, durante la tercera semana del programa, tienes algo que a la mayoría de los operadores especiales les toma años desarrollar: la absoluta negativa a rendirse cuando hay vidas en juego. El entrenamiento abarcó puntería avanzada, procedimientos médicos, comunicación táctica y liderazgo en combate. Pero las lecciones más importantes fueron psicológicas. Evelyn aprendió a confiar en sus instintos, a tomar decisiones de mando bajo presión y a entender que su inversión emocional en el éxito de la misión era un activo en lugar de un pasivo. Sus compañeros de entrenamiento, todos soldados experimentados que se habían ofrecido voluntariamente para operaciones especiales, inicialmente la miraban con escepticismo. Una especialista en comunicaciones que había sido promovida a estatus de élite a través de una sola misión no autorizada parecía un error administrativo más que una operadora legítima. Ese escepticismo desapareció durante un ejercicio de entrenamiento diseñado para probar la toma de decisiones bajo estrés extremo. Cuando una evacuación simulada de baja salió mal y los protocolos convencionales fallaron, Evelyn improvisó una solución que salvó el ejercicio y demostró el tipo de resolución creativa de problemas que las operaciones especiales exigían.
¿Cómo sabías que ese enfoque funcionaría?, preguntó el capitán Williams, uno de sus compañeros de entrenamiento, después de que el ejercicio concluyera. No lo sabía, respondió Evelyn honestamente. Pero sabía que aceptar el fracaso no era una opción cuando alguien necesitaba ayuda. El comentario encapsulaba todo lo que la hacía diferente de los soldados de operaciones especiales tradicionales. Mientras que otros dependían de un entrenamiento extenso y técnicas probadas, la fuerza de Evelyn provenía de una inversión emocional tan completa que el fracaso simplemente no era psicológicamente aceptable. La noticia de su progreso llegó a Afganistán, donde el jefe Chen estaba completando su propio periodo de servicio. Había seguido el desarrollo de su carrera con interés personal, sabiendo que su éxito validaba no solo sus propias capacidades, sino también el principio de que la efectividad en combate no podía medirse a través de métricas convencionales. ¿Cómo está nuestra especialista en rescates?, preguntó Thompson durante una de sus conversaciones. Había tenido una recuperación completa de sus heridas y se preparaba para regresar al estado operativo. Está destacando, respondió Chen. Sus instructores dicen que se está convirtiendo en una de las operadoras más capaces que han visto. No me sorprende, agregó Rodríguez. También se había recuperado completamente y había solicitado asignación para trabajar con Evelyn cuando completara su entrenamiento. Lo que hizo por nosotros allá afuera, ese tipo de determinación no viene del entrenamiento. Eso es simplemente quién es ella. Mientras tanto, en la base operativa avanzada Wolverine, el rescate no autorizado de Evelyn había creado cambios institucionales que se extendían mucho más allá de su caso individual. El mayor Harrison había implementado nuevas políticas que alentaban a los soldados a desarrollar habilidades más allá de sus especialidades asignadas. Reconociendo que el combate moderno requería adaptabilidad e iniciativa, los programas de entrenamiento de la base ahora incluían educación interdisciplinaria, donde los especialistas en comunicaciones aprendían medicina de combate básica, los soldados de infantería estudiaban coordinación de artillería y el personal de apoyo practicaba movimiento táctico. Lo que Jones demostró, explicó Harrison a los oficiales visitantes, es que estábamos desperdiciando el potencial humano al asumir que las clasificaciones laborales determinaban la capacidad. Ella mostró que la inversión emocional en el éxito de la misión puede llevar a los soldados a lograr cosas que parecen imposibles. Su historia también había influido en la política militar a niveles más altos. Los analistas del Pentágono que estudiaron su misión de rescate concluyeron que las restricciones de género tradicionales en los roles de combate se basaban en suposiciones obsoletas sobre los requisitos físicos y las respuestas emocionales bajo estrés. El análisis señaló que la estatura física relativamente pequeña de Evelyn había sido realmente ventajosa durante el rescate, permitiéndole navegar por terrenos que habrían sido intransitables para soldados más grandes. Más importante aún, sus respuestas emocionales a situaciones de crisis habían mejorado, en lugar de degradado, su desempeño, impulsándola a prepararse más a fondo y luchar con más tenacidad que los soldados que dependían de la desvinculación emocional. A medida que progresaba en el entrenamiento de operaciones especiales, Evelyn recibía actualizaciones regulares sobre los cambios de política que sus acciones habían influido. Las mujeres estaban siendo asignadas a roles de combate previamente restringidos. Los programas de entrenamiento enfatizaban la resiliencia psicológica junto con la fuerza física, y los líderes militares reconsideraban la relación entre la inversión emocional y la efectividad en combate. Pero para Evelyn, la validación más significativa provenía de fuentes más simples, cartas de Thompson y Rodríguez, actualizaciones del jefe Chen sobre misiones exitosas e informes de otros soldados que se habían inspirado para superar sus limitaciones asignadas. Su inversión emocional en el bienestar de los demás, el rasgo que alguna vez se consideró inadecuado para operaciones de combate, se había convertido en la base de una carrera militar que estaba redefiniendo lo que significaba ser un soldado de élite. La transformación estaba completa, pero la misión apenas comenzaba. Un año después de su misión de rescate no autorizada, Evelyn recibió su primera asignación como soldado de operaciones especiales completamente calificada. La sesión informativa de la misión tuvo lugar en una instalación segura donde las paredes estaban cubiertas de mapas de regiones donde las operaciones militares convencionales habían fallado, y las unidades de élite eran consideradas la única opción viable. La coronel Sarah Mitchell, su nueva oficial al mando,
era una leyenda en los círculos de operaciones especiales. Había comandado misiones exitosas en 3 teatros de operaciones diferentes y era conocida por su capacidad para identificar soldados que podían desempeñarse más allá de las expectativas establecidas. Jones, comenzó Mitchell, revisando el expediente de la misión, estás asignada como líder de equipo para la Operación Escudo del Desierto. Tu misión es extraer a un oficial de inteligencia capturado de un complejo talibán en la provincia de Helmand. Evelyn estudió los mapas tácticos, notando la ubicación del complejo en terreno montañoso que haría extremadamente difícil un asalto convencional. El oficial de inteligencia había estado desaparecido durante 6 días y las operaciones de rescate tradicionales se consideraban demasiado riesgosas debido a la ubicación aislada y la fuerte presencia enemiga. Señora, ¿cuál es el cronograma para la operación?, preguntó. 48 horas, respondió Mitchell. La inteligencia sugiere que el prisionero será trasladado a un lugar más seguro después de eso, haciendo el rescate casi imposible. Era exactamente el tipo de misión que alguna vez se consideró más allá de las capacidades de Evelyn, de alto riesgo, sensible al tiempo, que requería el liderazgo de soldados de operaciones especiales experimentados en territorio hostil. Ahora, era simplemente otra asignación para alguien cuya inversión emocional en salvar a otros había sido reconocida como un activo estratégico. ¿Composición del equipo?, preguntó Evelyn, revisando los expedientes de personal que Mitchell le proporcionó. Tendrás 4 operadores, incluido Rodríguez de tu rescate original. Solicitó específicamente asignación a tu equipo. Evelyn sonrió ante esa información. Rodríguez se había convertido en uno de sus mayores apoyos, entendiendo mejor que la mayoría cómo su enfoque único para las operaciones de combate podía lograr resultados que los métodos convencionales no podían igualar. La sesión de planificación de la misión se extendió durante la noche mientras Evelyn desarrollaba un enfoque operativo que equilibraba velocidad, sigilo y planificación de contingencias. Su inversión emocional en la supervivencia del oficial de inteligencia capturado la llevó a considerar variables y desarrollar planes de respaldo que los comandantes más desapegados podrían haber pasado por alto. La vulnerabilidad clave es la ruta de extracción, explicó a su equipo durante la sesión informativa final. El complejo está posicionado para hacer la extracción en helicóptero extremadamente difícil, pero hay un acercamiento por un valle que podría funcionar si podemos neutralizar los puestos de observación. Rodríguez asintió con aprobación. El mismo tipo de análisis de terreno que nos sacó de ese lío hace un año. Tienes un ojo para encontrar rutas que otros pasan por alto. La misión se lanzó a las 2 horas en una noche sin luna que proporcionaba máxima ocultación para su acercamiento. Volando en un helicóptero Black Hawk especialmente modificado. El equipo de Evelyn se insertó a 15 kilómetros del complejo objetivo y comenzó un acercamiento cuidadoso a través de un terreno que desafiaba cada habilidad que habían desarrollado. Pero esta vez, Evelyn no estaba operando sola ni sin autorización. Estaba liderando un equipo de soldados de operaciones especiales experimentados que confiaban en su juicio y entendían que su inversión emocional en el éxito de la misión se traducía en ventajas operativas que no podían medirse con métricas convencionales. El asalto al complejo salió exactamente como estaba planeado. El equipo de Evelyn neutralizó a los guardias perimetrales silenciosamente, penetró en la instalación usando rutas que había identificado.